Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil, y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco.
aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835 la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave.
Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje, e incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América. Recientemente se ha convertido en un lugar popular para muchos turistas que buscan el sitio perfecto para alejarse de todo. Si tienes suerte, tal vez encuentres aquí un maravilloso día soleado, pero lo más probable es que termines teniendo muchos días de niebla. Seamos honestos, también tienen un atractivo especial. Esta encantadora isla con forma de sonrisa se llama Isla Sable. Se encuentra a 305 kilómetros de la parte continental de Nueva Escocia. No fue accesible al público en general hasta 2013, que fue cuando se agregó a la lista de parques nacionales de Canadá. Puedes llegar aquí en avión o barco, pero de todos modos, ¿qué tiene de encantador este lugar? Debe haber algo, ya que el número de turistas crece cada año. En primer lugar, aquí hay una cantidad espectacular de caballos salvajes. Hay entre 200 y 500 caballos deambulando libremente por toda la isla. También hay una gran población de focas grises.
Además, es el único lugar de cría de una rara especie de ave llamada gorrión de Ipswich. Si ya estás considerando viajar aquí, hay algunas cosas que debes saber primero. ¿Recuerdas esa niebla que mencioné antes? Bueno, resulta que este es el lugar con más niebla de las islas marítimas canadienses. Hablo de 127 días de niebla cada año en promedio. Durante esos días, la isla Sable literalmente desaparece bajo una espesa capa de niebla. Tampoco podrás explorar el lugar por tu cuenta. Las normas locales establecen que los visitantes deben viajar en grupo y también deben mantener una distancia de 60 metros de la vida silvestre. Tan encantador como puede ser este lugar, guarda un oscuro secreto escondido debajo de las dunas de arena, y no tiene nada que ver con las hermosas criaturas que viven aquí o con la vegetación única de la isla. Además de ser conocida por sus caballos y focas, la isla Sable es famosa por una abrumadora cantidad de naufragios. A lo largo de los años, alrededor de 350 barcos se han hundido aquí, en estos bancos de arena. Cuando los sobrevivientes describieron sus experiencias, mencionaron las duras condiciones climáticas que había cerca de esta misteriosa isla. La isla también se abrió camino en la literatura cuando se describió en un libro llamado La tormenta perfecta, que fue escrito por Sebastian Junger y publicado en 1997. El libro tuvo tanto éxito que luego fue adaptado para la pantalla grande en 2000, con George Clooney en el papel principal. El primer naufragio registrado cerca de la isla Sable se remonta a 1583. El barco se llamaba HMS Delight y estaba bajo el mando del aventurero y explorador británico Sir Humphrey Gilbert. Solo 17 personas lograron sobrevivir a la catástrofe escapando en un pequeño bote. Los registros mencionan que pasaron 7 días en el mar antes de llegar a las costas de Terranova. En 1884, otro navío llamado de Nicosia también luchó en la espesa niebla. El barco quedó completamente destruido, pero afortunadamente los 18 miembros de la tripulación lograron sobrevivir. El hijo del capitán casi se pierde en el mar cuando el bote salvavidas al que estaba subiendo volcó. De alguna manera logró permanecer debajo del bote, que estaba completamente sumergido. Finalmente logró emerger del agua y fue rescatado por segunda vez. Entre los años 1947 y 1999 hubo una relativa tranquilidad en la isla. Sin embargo, en 1999 un yate llamado The Merrimack encalló cerca de la costa de la isla alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de julio. El bote de fibra de vidrio de 12 metros tenía una tripulación de solo 3 personas. Unos trabajadores de exploración de gas natural que por suerte no estaban muy lejos los rescataron. La tripulación logró volar a salvo a Halifax al día siguiente. El dueño del Merrimack trató de recuperar su bote contratando a un pescador local. Desafortunadamente, esta operación no tuvo éxito, ya que solo se salvaron los accesorios del yate. La arena y las olas no tardaron más de 6 semanas en aplastar y romper por completo el casco del Merrimack. Entonces, ¿qué tiene este lugar que es tan peligroso para los barcos? ¿Tiene algo que ver con el clima? ¿O tal vez haya otras fuerzas? La explicación resulta ser un poco más compleja y no fue fácil de encontrar, al menos no en el siglo XVI. En primer lugar, la isla se encuentra en una de las zonas de pesca más ricas del mundo, dado que también está cerca de una de las principales rutas marítimas entre Europa y América del Norte. Cientos de barcos pasan por allí cada año. La probabilidad de naufragio aumenta cuando hay tantos barcos de